Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura, ensayo La sociedad materialista, negligencia de la vida espiritual, basado en las enseñanzas de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Introducción. La civilización contemporánea se caracteriza por un notable desarrollo tecnológico y científico, pero paradójicamente por una profunda crisis de sentido. Srila Prabhupada describió esta contradicción como el síntoma principal de una sociedad que ha colocado el progreso material en el centro de la existencia, relegando la vida espiritual a un plano secundario o irrelevante. En sus enseñanzas afirmó que una sociedad que ignora el propósito espiritual de la vida no puede ser considerada verdaderamente civilizada, aun cuando exhibe grandes avances materiales. Este ensayo analiza cómo la sociedad materialista, al priorizar la gratificación de los sentidos y la acumulación económica, negligencia sistemáticamente la vida espiritual, generando individuos desorientados, insatisfechos y espiritualmente desnutridos. Basándonos en las enseñanzas de Srila Prabhupada, exploraremos las causas, manifestaciones y consecuencias de esta negligencia, así como la alternativa que ofrece el proceso de Bhakti Yoga. El propósito real de la vida humana. Según el Srimad Bhagavatam, la forma humana de vida no está destinada simplemente a mejorar los estándares de la comodidad material, sino a realizar la verdad absoluta. Srila Prabhupada enfatizaba que la vida humana es una oportunidad única para liberarse del ciclo de nacimiento y muerte mediante el despertar de la conciencia espiritual. La vida humana está destinada a la autorrealización, no a la complacencia de los sentidos. Srila Prabhupada. Cuando una sociedad pierde de vista este objetivo, organiza toda su estructura, educación, economía, cultura, en función del disfrute material. Como resultado, la dimensión espiritual es considerada innecesaria, anticuada o meramente cultural, y no una necesidad esencial del ser humano. El materialismo como visión dominante. Srila Prabhupada describió el materialismo moderno como una filosofía que reduce al ser humano a un conjunto de procesos biológicos y psicológicos, negando la existencia del alma. Esta visión influye profundamente en la educación y en los valores sociales, promoviendo la idea de que la felicidad se alcanza mediante el consumo, el prestigio y el poder. Al negar la identidad espiritual del ser vivo, la sociedad materialista desvaloriza la introspección y la autorrealización, promueve una competencia constante, fomenta el miedo a la pérdida y a la muerte, genera una cultura de ansiedad y frustración. Desde esta perspectiva, la vida espiritual no solo es ignorada, sino activamente ridiculizada o reemplazada por sustitutos superficiales de bienestar. La educación sin formación espiritual. Uno de los puntos más criticados por Srila Prabhupada fue el sistema educativo moderno, al que calificó como incompleto y engañoso. La educación contemporánea capacita a los estudiantes para competir en el mercado laboral, pero no para comprender quiénes son ni cuál es el propósito de su existencia. Una educación que no enseña la diferencia entre el cuerpo y el alma es una educación animal. Srila Prabhupada. Al omitir la dimensión espiritual, la educación produce individuos técnicamente competentes, pero existencialmente vacíos, incapaces de enfrentar el sufrimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte con comprensión y sabiduría. Economía, consumo y olvido de Dios. La economía materialista se basa en la expansión ilimitada del consumo. Srila Prabhupada explicó que este modelo contradice las leyes naturales y espirituales, ya que estimula deseos artificiales que nunca pueden ser plenamente satisfechos. La constante producción y consumo incrementa el apego material, reduce el tiempo y la energía para la vida espiritual, refuerza la ilusión de autosuficiencia humana, aleja al individuo de la dependencia de Dios. En lugar de gratitud se cultiva la explotación, en lugar de servicio, la acumulación. La ilusión del progreso. Para Srila Prabhupada, el llamado progreso material es ilusorio si no conduce a la elevación de la conciencia. Señalaba que una sociedad que avanza tecnológicamente pero retrocede espiritualmente no ha progresado realmente. A pesar de los avances científicos, el sufrimiento sigue existiendo, la violencia no disminuye, la ansiedad y la depresión aumentan, la muerte sigue siendo inevitable. El progreso verdadero según el Bhakti Yoga consiste en reducir el apego material y aumentar la conciencia de Krishna. Religión institucionalizada y pérdida de sustancia.
Otro aspecto de la negligencia espiritual es la reducción de la religión a ritualismo, formalidad o identidad cultural. Srila Prabhupada criticó las prácticas religiosas que no transforman el carácter ni despiertan amor por Dios. Cuando la religión se vuelve superficial, no desafía el materialismo, no educa espiritualmente, no regula la vida moral, no despierta devoción genuina. Esto lleva a que la sociedad perciba la espiritualidad como irrelevante o hipócrita. Consecuencias sociales y psicológicas. La negligencia de la vida espiritual tiene consecuencias profundas: crisis de identidad, aumento de adicciones, relaciones inestables, violencia estructural, sensación generalizada de vacío. Srila Prabhupada afirmaba que estos problemas no pueden resolverse únicamente con soluciones materiales, ya que su raíz es espiritual. La alternativa del Bhakti Yoga. Frente a esta crisis, Srila Prabhupada presentó el Bhakti Yoga como una solución práctica y universal. El proceso del servicio devocional restaura el equilibrio entre lo material y lo espiritual, colocando a Dios en el centro de la vida. El Bhakti Yoga reconoce la identidad espiritual del ser, regula la vida material, purifica el deseo, desarrolla compasión y sabiduría. No propone abandonar la sociedad, sino transformarla desde la conciencia. Responsabilidad individual en una sociedad desviada. Aunque la sociedad materialista influye poderosamente, Srila Prabhupada enseñó que cada individuo es responsable de su propio despertar espiritual. Incluso en un entorno adverso es posible cultivar la conciencia de Krishna mediante la práctica constante. La negligencia social no justifica la negligencia personal. Conclusión. La sociedad materialista, al negar o minimizar la vida espiritual, priva al ser humano de un propósito más elevado. Srila Prabhupada nos advirtió que una civilización que ignora a Dios está destinada a la confusión y al sufrimiento continuo, independientemente de sus logros externos. La solución no reside en rechazar el mundo, sino en reorientar la conciencia. Al recuperar la vida espiritual como eje central de la existencia, el ser humano puede experimentar paz, claridad y realización auténtica. El mensaje de Srila Prabhupada sigue siendo profundamente relevante. Sin conciencia espiritual no hay verdadera felicidad ni para el individuo ni para la sociedad. Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Bol.